Buenas noches, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en el programa de la 2, Qué grande es el cine, que hoy va a proyectar la película Bahía Negra, dirigida por Anthony Mann. Hemos puesto últimamente varias películas de Anthony Mann y curiosamente de la productora de la Universal. Es una época de esplendor en la que vive en este momento con esta empresa Anthony Mann. Por encuadrar la película de Bahía Negra, antes había hecho una maravilla llamada Colorado Gin y después hará otra maravilla llamada El hombre del Laramie. Digamos que es el momento de la madurez total de un autor extraordinario que fallece realmente apenas con 62 años, cuando yo creo que todavía tenía que habernos dado algunas obras maestras más. Ya en España realmente El Cid es una película asombrosa y la primera mitad de la caída del Imperio Romano, sobre todo la parte centrada en Marco Aurelio, realmente es un prodigio. Pero como saben ustedes, ha hecho todo tipo de cine y todo tipo de cine lo hizo bien, por no hablar de los western, naturalmente, que yo creo que si descartamos a John Ford y quizá Howard Hawks, no ha habido nadie que pueda tener, como dicen los americanos, en arrow, en fila, tanta cantidad enorme de obras maestras como las que hizo con James Stewart. Pero también películas bélicas, melodramas, todo tipo de cine. Esta obra de Bahía Negra es una pequeña joya, es una joya que durante mucho tiempo ha estado semioculta, hasta que hace unos años la gran legión de fans y de aficionados al cine de Anthony Mann han ido rescatando, puliendo, y ahora tiene un brillo y un esplendor maravilloso. En realidad casi es un western incluso con la lucha entre los granjeros y los ganaderos, que aquí se podemos cambiar por pescadores y petroleros, el progreso que se avecina, todo está hecho en una película de un ritmo majestuoso, con una dirección de actores como siempre las ha hecho Anthony Mann, prodigiosa. Aquí en concreto está Jay Flippen en uno de los mejores trabajos que ha hecho para el cine. Está Fortunio Bonanova, ese actor español, mallorquín, tan querido para Billy Wilder y para otros tantos, que ya estaba en Ciudadano Kane. Está Gilbert Roland, que su nombre era Luis Alonso, otro actor estupendo, que era el famoso gaucho de Cautivos del Mal, era también el de Duelo en el fondo del fondo del mar. Está Antonio Moreno, pero además hay una chica estupenda que es Joan Drew, en una madurez asombrosa. Cómo ha evolucionado desde Río Rojo hasta Bahía Negra. Es una mujer con un sentido de conocerse a sí misma, de saber cómo es su piel, la temperatura de su cuerpo. Hace un trabajo estupendo. Y por supuesto, y presidiéndolo todo, está James Stewart, que le iba muy bien este tipo de personajes. Está El color de la Universal, un color distinto, es una película del 53 que se nota en la pasión que tienen los directores por acercarse al color, por elegir tonos, por elegir telas, y está naturalmente esa Universal dando la marca de fábrica a una película que podía ser Horizontes lejanos o Tierras lejanas. Pero bueno, para hablar de esta, como digo, pequeña joya o gran joya de la filmografía de Anthony Mann, Bahía Negra, está con nosotros Eduardo Torres Dulce. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Que creo que puedes hablar a lo mejor de ese camino que yo te he dicho, que creo que compartimos, que es como un western, ¿no? La película, aunque claro, utilizando el mar, es decir, las praderas aquí es el mar, y le saca mucho jugo además al mar azul este talentoso Anthony Mann. Pues sí, la verdad es que quizás sea por la proximidad de los western, que con la mayor parte de ellos con Aaron Rosenberg, el productor, que deja su marca en casi todas estas películas, y en la Universal, con su equipo técnico, en este caso con un magnífico William Daniels, que fue, por cierto, el fotógrafo favorito de Greta Garbo durante muchísimo tiempo, y hay que ver qué sistema de tratamiento del color, de la iluminación absolutamente distinto tienen, por supuesto, las películas en blanco y negro de Greta Garbo. Esta es una película que, por cierto, hay dos versiones que yo he oído, una en pantalla panorámica, que yo no he visto nunca, dicho sea paso, y otra en pantalla convencional, que es la que se suele exhibir, por supuesto, siempre en televisión. Los que han logrado ver el tratamiento de la imagen de Daniels y el encuadre de Mann en la panorámica, verán los espectadores una secuencia en la que entra un hidroavión al comienzo de la película y dice que resulta absolutamente prodigioso. Cosa nada rara, porque tú lo has señalado, creo que Mann es un hombre de cine en estado químicamente puro. Quizás por eso resulte tan difícil aprehender su cine como el de Howard Hawks, por ejemplo.
que tú has citado una película marinera como esta, que habría que citar con Walsh. A mí me gustaría que alguien escribiera sobre estos tres directores, los puntos de unión y los puntos de diferencia, Raoul Walsh, Anthony Mann y Howard Hawks, porque yo creo que resumen perfectamente los tres lo que fue el cine clásico, trabajar dentro del sistema de un estudio extrayendo todas las posibilidades de características personales de autor dentro de un propio sistema. Esta, como tú indicas, Bahía Negra, es una película que puede pasar desapercibida porque parece, y efectivamente lo era, un trabajo de estudio de Tony Mann, una película que en principio no se pensó para James Stewart, que después se subió Stewart al proyecto. Él siempre se quejó que esta película, si él hubiera sabido que Stewart estaba en el proyecto, la habría trabajado en el guión, que esta es otra característica, nunca aparece como autor del guión, era de los directores clásicos que trabajaba duramente con los guionistas antes de la preparación. También se quejó que en este aspecto la película habían pasado excesivos guionistas y hay algún pequeño fallo dentro de la propia estructura dramática de la película en la que se deja ver pues la cantidad de algo que era una práctica común en Hollywood y que ahora mismo es una plaga, escribir para los actores, escribir para los productores, escribir en definitiva no para los espectadores ni para la propia estructura de la película. Como tú dices, con la aparición de Stewart con ese traje polvoriento acompañado de Andouria en otro papel magnífico, se establecen pues todas las características del western, los forasteros, el pueblo que está en expansión, la aparición de las nociones socioeconómicas. Hace un cierto tiempo hablaba del guionista Borden Chase y hablaba Miguel Marías en este programa de que siempre introducía algún elemento de características políticas, sociales, económicas. Aquí está, muy suave, pero ahí está, con ese pretexto de la primera plataforma submarina de extracción petrolífera, pues presenta unos estudios de caracteres, un tratamiento de la acción ciertamente magníficos. Están los secundarios y está esa maravillosa Joan Drew, la amiga íntima de la hija de John Ford, que propuso a Hawks para rodar Río Rojo, que después está en La Legión Invencible, y que aquí yo creo que Mann, que era un magnífico director de actores, pero en el que los personajes femeninos tampoco le van a la zaga, le ofrece algunos momentos de los que hablaremos más adelante, ciertamente maravilloso. Creo que es una película para disfrutar, una película para... Ya sé que tenemos un público mucho más amplio, pero en la que los aficionados al cine podrán ver la huella del talento de un director que extrae todas las posibilidades de una película, que es capaz de pasar de una secuencia de acción a una secuencia de intimidad, que es capaz de dosificar el ritmo. Es una película a la que no le falta ni le sobra absolutamente nada, que domina todos los extremos, desde el intimismo hasta las grandes secuencias de tempestades, huracanes en el Golfo de México, y que produce siempre el placer de disfrutar con un trabajo exquisitamente bien hecho, en el que dentro de una estructura industrial es capaz de trascender esa estructura industrial para hacer un trabajo estrictamente personal. Y quisiera hablar de Fortunio Bonanova, pero como ese es un tema que está vetado esta noche, por razones que se dirán prudentemente más adelante, me callaré y dejaré el paso al resto de los contertulios. Hablaremos de Fortunio Bonanova, que ha tenido hasta clases especiales en las universidades españolas. Juan Cobos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Anthony Mann, si no recuerdo mal, es... y hay que decirlo con la mayor alegría del mundo, un descubrimiento de la revista española Film Ideal. No todo lo iba a haber hecho Cahiers de Cinema. Al principio de los años 60 se empieza a hablar de Anthony Mann de otra manera. Tú que has creado y has vivido Film Ideal, ¿cómo se veía entonces el cine de Tony Mann? Que cuando no pasaba más que para la crítica oficial, no española, sino prácticamente de todo el mundo, un artesano que se despachaba en 2 líneas. ¿Qué visteis ya inmediatamente en él? Bueno, realmente yo no fui el descubridor de Anthony Mann, en ese sentido el valedor máximo fue Félix Martialay, y yo tengo presente, como si fuese ahora mismo, el momento en que ese descubrimiento se produjo, y se produjo a través de una maravillosa crítica de Godard sobre Mann en Cahiers de Cinema. O sea, yo siempre luego discutía en broma y tal, en la época en que eran fáciles estas cosas, que había sido, que lo de Virgilio, todo esto, ya lo decía Godard. O sea, yo creo que realmente ahí tampoco fuimos muy originales, lo que luego ya la posibilidad de estar era aquí y demás, y yo ni siquiera estuve en la entrevista que se le hizo, y que para mí fue decepcionante, por el sentido de que en las entrevistas que yo siempre estuve, había siempre una especie de acercamiento muy cálido a los personajes, y casi siempre se retrataban, es decir, que alguien, creo que Víctor Erice, me decía que cuando han estado investigando las entrevistas con Nicolas Rey para el libro ese voluminoso que se hizo sobre toda su carrera, todos los extranjeros encontraban que las entrevistas más cálidas, más personales y más entusiastas con Nicolas Rey se habían hecho aquí en España.
pero en el caso de esta entrevista de Mann, a mí me deja, la he vuelto a leer y me deja frío. No sé exactamente cómo era Anthony Mann. No sé si es que estaba por encima de todo, si no quería que le diesen importancia, si en ese sentido seguía la tónica de Ford, es posible, pero no es un caso en el que yo participase de una forma muy exhaustiva.